significa tanto Newman para mí que cada vez que venía iba a ver la primera y iba los jueves al club y eso nunca lo dejé de hacer. Newman, un poco casi todos juegan al rugby, es un poco en el colegio, no obligación, pero un poco lo que propone, ¿no? El colegio, siento. Y es un club de buena gente, de lindas familias, de buenos valores, que ya hace un tiempo ha encontrado una identidad, un sistema, una forma de perseguir la excelencia, banderados con algunos valores que son la humildad, el sacrificio y el esfuerzo. Estamos hace 35 años de los 50, de alguna forma luchando, peleando, llorando, riéndonos. Nada, yo la verdad que en el rugby le he pasado tan bien que es imposible describir en este club. Entonces para mí son 35 años de un lugar que es mi segunda casa y que es un lugar donde yo digo siempre volvés. Todo el tiempo estás volviendo, te vas un rato por tu trabajo, tu familia, lo que fuera, y volvés y te vuelven a abrazar. Es como una casa que siempre te abre las puertas, y los 50 años es eso. Entender de dónde venimos y valorar los que estuvieron antes, porque no es que Newman arranca en el 2004 cuando llegamos a una primera semifinal. Hay mucha gente que trabajó antes para que hoy estemos donde estamos. Yo lo que te puedo decir es que el Newman se construyó con familias. Familia del padre siguiendo al hijo, bajándole la línea, primero eligiendo el colegio, después el colegio que elija el deporte y que los chicos vayan a través del rugby haciéndose amigos. Siempre le dijimos a los chicos nada, primero que era importante saber de dónde veníamos para saber hacia dónde íbamos. Todo este club se había construido con el esfuerzo de muchísimas personas, y que esas muchísimas personas estaban súper agradecidos con el presente que hoy teníamos, pero que también habían hecho un esfuerzo gigantesco para que ese presente sea el que es. Teníamos que convocar gente para que completara el equipo de intermedia. Hoy eso lo ves con 250 jugadores, 5 preintermedias o 6, y decís, flac, vamos que ha evolucionado, ¿no? Salió redondo en el año de los 50 años, cuando lo nombran a John Henry Newman, doctor de la Iglesia, el mismo día que salimos campeones. Después de tantas frustraciones, tantas adversidades, tantos momentos duros, el cuento termina siendo muy lindo para una juventud que a veces cree que las cosas vienen en un día o en 2 días, o las cosas tienen que ser ya. En definitiva esto... sabemos que el esfuerzo garpa, que con paciencia, con mucha dedicación las cosas suceden, y hoy lo podemos decir alegremente, y yo creo que merecidamente Newman salió campeón. Acá, en este lugar, se sembró la primera semilla. En 1948, los Christian Brothers fundaron el Colegio Cardenal Newman y empezaron a construir una identidad. Pasó el tiempo y surgió la necesidad de crear un espacio para cobijar el deporte insignia de los alumnos del colegio. Y así, hace exactamente 50 años, se inició una maravillosa historia de amor al rugby. ¿Por qué empezó el rugby en Newman? Viene por los Christian Brothers con el colegio, y después, bueno, una iniciativa de exalumnos para crear lo que fue el Club Newman. Acompañadas por el rugby como un elemento formativo entre las personas, casi lo creyeron los Christian Brothers, que eran hermanos religiosos de una congregación de los Christian Brothers en Irlanda. Antes era solo un colegio, después se fundó el club hace 50 años. El rugby incluso tiene más de 50 años, ya jugaban antes. En julio del 73 me tocó jugar contra Deportiva Francesa allá en Delviso. En aquella época había que sacar las vacas que estaban pastando allá en la cancha principal de la Depor. Y bueno, así empezó mi carrera. Yo jugué 11 temporadas acá en Newman. Las primeras 7, 8 como colegio, hasta que se produce la fundación del club, allá por diciembre del 75. Se jugaba el rugby acá, justo al costado mío donde está, en esta cancha, jugaba la primera, y en un momento no daba más que la primera jugar acá. Pasamos a ser club
a partir de una gestión que se hizo en la UAR, en ese momento no existía la URBA, en la cual podíamos conservar el uniforme, podíamos conservar la posición. En ese momento ya estábamos en primera división, sin tener que arrancar de cero como un club nuevo, ¿cierto? Lo único que cambiaba era la denominación por Club Newman. La fundación fue así, gente que se unió, obviamente vinculada al colegio, empujado por los brothers, para decir esto tiene que continuar, hay que hacer un club. Se juntaron unos padres, les pidieron plata para hacer una especie de aventura a 40 kilómetros de la capital. La Panamericana era ida y vuelta. Entonces los brothers que en ese momento manejaban esto, le pidieron a un grupo de padres, armen un club, sobre todo de rugby. Y hay un grupo de padres que tenían relación con lo que era el Patronato de la Infancia en ese momento, allá en Garín. Se compró a Patronato de la Infancia el terreno. El Patronato de la Infancia tenía una necesidad de vender tierras para financiar el propio funcionamiento, digamos, del patronato. Se vendieron, creo, 200 lotes, que son los famosos 200 socios fundadores que compraron ese primer riesgo, porque la verdad que era un lugar lejos del colegio. La mayoría de la gente vivía o acá o en Capital Federal. El club se fundó en 1975, pero hubo que esperar 4 años para que se afincara definitivamente en su lugar en el mundo. En 1979 se inauguró el predio de Benavides, el espacio que alberga los sueños y las ilusiones de la familia de Newman. Y bueno, ahí hay muchas familias que hoy siguen sus apellidos muy vinculados. Rápidamente te digo, los Brandi, los Pavlovsky, el abuelo de Chelo y otros más que empujaron para que esto suceda. Y bueno, como 200 padres confiaron, pusieron la plata, compraron un terreno y bueno, avanzó el club, empezó a crecer y hoy en día hay Newman 1, 2, 3 y 4. Así que viene creciendo bárbaro el club. Soy profesor de educación física, un íntimo amigo mío, Roberto Pacerotti, el papá del negro. Me dijo, Jorge, mira, ¿podés venir a cubrirme una suplencia de 6 meses? Y bueno, van 44 años. Así que él dejó porque tenía que trabajar con el padre. Y bueno, así arranqué mi vida en Newman. Es un club que empieza siempre de un sueño, que siempre visualiza algo, cree en algo, y después pasa a la segunda etapa normalmente, que es el hacer, el trabajar fuerte, el esforzarse, el dejar mucho tiempo humano acá para que las cosas pasen. Y a partir de ahí es que llega la tercera etapa, que es la de crecer. Primero soñamos, después hacemos y después crecemos. Yo digo que los brothers me marcaron de diferente manera. El que era rector en su momento, el brother John Berg, el brother O'Donnell, que estaba en primaria, el brother Paul, tío Gen, Thomas. Cada uno en lo suyo me fue marcando cositas que me nutrieron de cosas lindas. Han sido como procesos, como oleadas de décadas. Parece que en el 70 Newman termina subiendo a primera. En la zona de preparación tuvimos la suerte de ganarla en el año 73 y ya te diría que en el 74 ingresamos a la zona de campeonato. Y yo creo que esos primeros 3 años, 74, 76, es cuando tuvimos la posibilidad de jugar con los grandes, de ganarle a los grandes y luchar en los cuarto, quinto puesto. Yo creo que era otro momento, no se veía el rugby tanto como es ahora, ¿no? Hoy hay mucho más fanatismo. Pese a que nuestros rivales de la época eran aquellos que estaban en nuestra misma condición. Hablo de Banco Nación, cuando todavía, por supuesto, no era aquel campeón recordado, Alumni, cuando todavía no había despegado, San Martín, los Matreros, eran nuestros rivales. Y después te tocaba jugar contra Cuba, jugar contra el SIC, jugar contra el CASI, jugar contra Belgrano, que eran los grandes de esa época. En la década del 80 Newman empieza a jugar bien al rugby. La historia rugbyística de Newman configura una evolución constante sustentada en un estilo de juego que siempre distinguió al club. Es parte de nuestra identidad y es como la esencia de Newman, es
por ahí el juego dinámico, juego de velocidad, de backs. Y yo creo que tenemos un juego divertido, ¿no? O sea, queremos jugar al rugby. Tratamos de jugar, de hacer, de crear. Tradicionalmente, Newman era el equipo que jugaba abierto, que jugaba lindo. Claramente es nuestro ADN, es real, digo, es donde, nada, hoy nosotros, por un tema de fortalezas y virtudes, podemos explotar nuestra velocidad, nuestra técnica, nuestra agilidad por composición hasta física. Le falta por ahí la parte del peso, la parte de la obtención, la parte del juego duro. A veces no tenía la contundencia necesaria como para imponerse a ciertos rivales. Siempre nuestro punto flojo estuvo en la parte del pack de forwards. En nuestra época, recuerdo de no-con y decíamos no lo cobres, jugá ventaja. Preferíamos jugar la ventaja y ir 10 metros para atrás y defender que nos cobren no-con, pues a favor o en contra era casi que scrum era penal para el rival. Con el correr de los años le fuimos agregando un poco más de juego de forwards. Alfredo empezó a ver que para poder competir realmente en el torneo de la urba y poder hacer pie en instancias decisivas, había que ir a las bases, ¿no? Y bueno, tener obtención, ¿dónde están las bases? En obtención, en la defensa. Nosotros sabemos que nuestra cultura está muy ligada a un juego desplegado, un juego muy ofensivo, un juego con el movimiento de pelota. Siempre tuvimos backs desequilibrantes y al día de hoy lo seguimos teniendo, pero entendíamos que nos faltaba una faceta de juego para ser un equipo completo y serio y para poder trascender. Después del 2004 en adelante eso cambió y nos convertimos en un club mucho más áspero. Yo creo que el gran salto de Newman en la actualidad es seguir dándole importancia a las formaciones fijas, haber llegado a un nivel superlativo, superior y bueno en eso, pero manteniendo el juego tradicional por las condiciones que tenemos o que tenemos en general los jugadores, ¿no? No hay nada que se compare a lo que sentís cuando realmente sentís la camiseta. En Macro nos pasa igual. Sentimos la camiseta. Por eso acompañamos a más de 90 clubes y equipos de rugby en todo el país. Impulsamos pasiones. Jugá en grande. Pensá en Macro. Creo que fue una de las cosas espectaculares que veníamos trabajando y creo que Santi Picalúa este año hizo hincapié, ¿no? por un poco por estos 50 años de historia que vive el club, laburar ese sentido de pertenencia, saber de dónde venimos para entender también hacia dónde vamos. Hoy a nosotros nos toca, por ahí como nosotros le decimos, tener el sol arriba y ser los protagonistas, pero como todo creo que esto es cíclico. En algún momento a nosotros nos va a tocar estar entrenando a hijos de... y creo que es lo mágico y lo lindo que tiene el club. Cada uno entiende el lugar que tiene y que hoy le toca ser protagonista, pero que el día de mañana va a tener otro rol, así como a toda la gente anterior le tocó y que gracias a ellos hoy estamos donde estamos. Newman es muy grande y lo hacen toda la gente. Como dijo Santi Picalúa cuando bajamos del Cassidy después de la final, no nos olvidemos de dónde venimos, quién hizo este presente. Cuando lleguemos al club, démosle un abrazo a la gente grande que hizo este presente de Newman. Eso no me lo olvido más. Yo soy un amante de la cultura y para mí la cultura es mucho más importante que lo técnico, lo táctico, lo estratégico. Y para mí no es casualidad que se dé este año, porque por ser 50 años hubo muchos eventitos dentro del club que acercaban a gente, a exjugadores, y que todo eso te va creando la cultura y te va mostrando de dónde venís, hacia dónde vas,
quién sos. Y me parece que no es casualidad que se dé justo en el año donde hubo más eventos de lo normal y donde se dejaba de hablar de salir campeones, sino de vivir un año de fiesta de 50 años de lo que nos trajo hasta acá. Después de la década del 90, entre mi camada, la camada de Felipe, Manuel y demás, se termina de asentar como que la parte del rugby se asienta. El rugby es el deporte más importante del club y eso creo que empieza a traccionar a todo lo otro. La del 93, que fue una campaña muy buena, íbamos primeros faltando 2 o 3 fechas. Le habíamos ganado a todos los equipos grandes, que era muy difícil. Le habíamos ganado a Casi, a SIC, a Cuba. En el 93 explotó, tuvimos buenos jugadores, Medinger, Aquino, obviamente el Orco, Felipe Llerena, Perca, Churro, que jugaron seleccionados. Bueno, estaba yo, Andrés Lanusse, Pato Poggi, un montón de jugadores. Y se construyó un equipo y empezamos a ganar un campeonato que creo que era top 12. Creo que en un momento vino el entrenador y nos pidió de entrenar una vez más. Y todos dijimos que no, o sea, que no nos parecía, que el rugby era de martes y jueves. Éramos un club por ahí, no sé si no tan serio, pero era muy social y se pasaba muy bien y había mucha amistad, mucha camaradería y había ya jugadores que se lo empezaban a tomar muy en serio. Por esto, mis referentes, Churro y Perca, y les gustaba el rugby, pero entre elegir el rugby e irse a esquiar, se iban a esquiar. Era bastante informal en realidad, no había el nivel de entrenamiento que otros clubes estaban empezando a mostrar, que creo que los mundiales habían traído de afuera y demás, y los Pumas que habían ido a jugar, habían vuelto, habían dicho, che, se entrena de otra manera. Era otra cosa, ¿no? Lo nuestro. No sé, un Orco, un Pelado, Irarrázaval, Pato Poggi y demás, que ellos se tomaban un poco más en serio el rugby. Desde los primeros años con Peteco Ventura y Miguel Tesanos Pinto, en los primeros 90 con el Pelado Irarrázaval y Cristian Biel, Newman siempre fue un equipo que aportó jugadores a los Pumas. Y a fines de los 90 aparecieron 2 mellizos que le mostraron al mundo el buen rugby que se juega en Newman. Particularmente tuvimos una división muy buena nosotros en juveniles y como te digo, Víctor Müller, Agustín Canalda, Felipe y yo quizás éramos los convocados a Pumitas, después al menor de 21 y fue como bastante natural el proceso de la llegada de los Pumas. Me acuerdo de los Contempomi cuando llegué, yo mi padre era de VA y el padre de los Contempomi también era de VA y me acuerdo cuando llegué al colegio me dijeron, si tenés algún problema andá a buscar a los Contempomi. Y Newman en ese momento y ahora también siempre apoyó mucho al jugador a que vaya a seleccionados, porque en definitiva es bueno para el jugador pero también para el club, porque te nutrís mucho de cómo vuelven los jugadores después del seleccionado, ¿no? Lo lindo de esa época era cuando vos te llamaban para el seleccionado, podías volver a tu club a mostrarle a todos, miren cómo estoy jugando, miren cómo los puedo ayudar ahora que me entrene más, que juegue en otro nivel, que estoy más fuerte, que estoy más rápido. Con lo cual yo lo vi como una experiencia maravillosa. Tuve la enorme suerte, por distintas razones, de poder jugar un mundial. El Pelado, Orco, nos transmitió mucho de lo que era el seleccionado, pero lo que era el club y siempre nos apoyaron mucho. Siempre con una alegría, con un orgullo de lo que representaba representar al seleccionado, pero que éramos Newman representando al seleccionado. Y el club ha nutrido muchos años a muchos seleccionados. Siempre lo viví así, la verdad que siempre se vio con mucha alegría. En 2004, por primera vez, Newman se metía en playoff de la urba. El sueño de los fundadores seguía creciendo. En 2004 llegamos a una semifinal con Orco Biel. 2004 que llegamos a la semifinal y fue algo nuevo para todos y fue algo muy lindo. Con Manuel Contempomi. A partir de ahí, 2002-2003, empieza a forjar como un norte
de cómo encarar más seriamente el rugby. Fue una revolución total para el club, no éramos ni conscientes todavía éramos muy jóvenes de lo que estábamos viviendo. El 2008 fue como un pico muy lindo de haber llegado a esa final, que después Hindú, que había entrado justo cuarto, nos mató en la final. Y después vino la década del 2010, donde ya el club hizo una especie de trueque respecto a nosotros queremos competir de verdad y queremos estar entre los primeros, y eso demandaba un nivel de entrenamiento, gimnasio, juego y demás. Pues han venido años ya de mejores resultados, pero bueno, a base de mucho esfuerzo de ir generando más sentido de pertenencia, un poco más también de gente, ¿no? Que digamos, la gente se acostumbró a seguir jugando hasta grande. No me costó la vuelta después volver y estaba bien físicamente. Fui un afortunado de poder volver y retirarme, terminar donde empecé, ¿no? En Newman. El primer rugby de Newman allá por el 75 dio los primeros pasos. El del 80 lo puso en primera por primera vez. El del 90 le dio un sustento a Newman de ser un club de primera. El del 2000 lo emparejó o lo mostró en esas primeras finales. El del 2010 fue el que lo puso más asiduo, lo puso a competir asiduamente cada uno de los torneos. Y en estos últimos años Newman logró, a través del esfuerzo, del trabajo duro, de la persistencia, poder mantenerse al más alto nivel. Pero la realidad que nosotros lo que entendemos que la gran diferencia la hizo camas anteriores. Entonces, si querés eso de la cultura del club, que se hablaba anteriormente, entiendo que Santi hablaba y que nosotros vivimos, es si querés dejar el club en un lugar más arriba de lo que lo recibiste. En la última década, el rugby de Newman siguió creciendo y sus equipos fueron siempre protagonistas del torneo de la Urbo. Y se fue consolidando hasta la década del 20, donde metimos un montón de semifinales hasta lo que pasó este año, maravilloso, ¿no? Creo que hoy, somos muy constantes y por eso hace 5 años estamos en instancias definitivas. Las últimas las perdimos por un punto y este año se nos dio. Yo no sé si hay algún equipo en la historia de los deportes que haya perdido 4 semifinales por un punto y algunos en la última jugada. De las derrotas eran duras, me acuerdo de que cada semifinal que volvíamos al quincho era un velorio. Hoy, sobre todo comparando con la alegría de la otra cara de la moneda, era duro. No solo porque el equipo en general iba creciendo, sino que la gente cada vez se ilusionaba más y entonces creo que cada golpe por ahí era duro. La enseñanza más grande que deja esta pequeña historia o el principio de esta historia es que es el tener la valentía de caerte y volver y siempre volver y volver y volver. Y eso fue Newman, ¿no? Volvió siempre. Yo creo que es muy difícil. 5 o 6, ¿cuántas fueron? Semifinales por un punto. Es difícil no volver de esas. Y Newman volvió. Todos empezamos como en una ola positiva y ¡pum! Pasó lo que pasó. Y a mí lo que más me gustó fue en cómo se dio el juego en sí, porque fue un partido intenso, muy bueno y que Newman la verdad que prevaleció, ¿no? Viste, ya en un momento después de tantas frustraciones de perder por un punto, decís, no llega más esto, ¿viste? Lo sentí como, no solo más propio, sino que ver a jugadores como, te digo, Chelo, Scooby y varios más, pero que habían estado conmigo en esas batallas y no se nos había dado, fue lindísimo para mí. Así que fue un disfrute total y feliz de que se haya dado finalmente. Estoy sumamente emocionado porque la realidad es que siento que nos esforzamos mucho para que esto pase y cuando digo mucho es mucho de verdad. Los viejos estamos re contentos, no puedes pensar que nosotros
cuando jugábamos lo único que pretendíamos era entrar en ganadores. Yo creo que hasta que no tocaron el silbato final nadie respiró, nadie pudo alegrarse y ahí, bueno, quebramos todos en llanto de alegría inmesurable. Uno siempre anhela salir campeón, y bueno, salimos campeón. La fiesta que estalló hace unas semanas todavía dura. Newman festejó su cincuentenario de la mejor manera, ganando el torneo de la Urba y consagrándose campeón del torneo nacional de clubes. El éxito deportivo es importante y se festeja, pero lo trascendente es que la camiseta bordó la visten verdaderos hombres de rugby. Por eso los fundadores pueden estar muy tranquilos. El sueño de 1975 hoy es una realidad. Y hoy el club tiene una historia, tiene una trayectoria y nadie tiene la verdad. Todos tenemos un sistema, todos amamos al club y todos tenemos para el mismo lado. Me acuerdo que Felipe una vez me dio como un paralelismo, decía, hoy te toca el sol que esté arriba y es el momento tuyo para darle lo mejor al club, pero hay que valorar, no estamos hoy acá por todo el trabajo que se hizo, ¿no? Por eso, nada, esos brothers que trajeron rugby al colegio, los que fundaron el club, los que fueron armando todo el club y bueno, y agarrás eso e intentás, nada, como de alguna forma aportar tu valor, darle y pasar la posta también, ¿no? Newman es mi vida. Y para mí la cultura es mucho más importante que lo técnico, lo táctico, lo estratégico. Y para mí no es casualidad que se dé este año, porque por ser 50 años hubo muchos eventitos dentro del club que acercaban a gente, a exjugadores, y que todo eso te va creando la cultura y te va mostrando de dónde venís, hacia dónde vas, quién sos. Y me parece que no es casualidad que se dé justo en el año donde hubo más eventos de lo normal y donde se dejaba de hablar de salir campeones, sino de vivir un año de fiesta de 50 años de lo que nos trajo hasta acá. Sí, no creo que sea casualidad.